Importante de toda la historia desde que el mundo existe. Al llegar al final de Semana Santa, al llegar el domingo, vemos el clímax glorioso de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en ese día, igual que toda esa semana, hay una emoción particularmente viva en la iglesia mientras celebramos y escuchamos todo lo que significa este domingo de resurrección. Pero ¿a dónde va toda emoción después de celebrar algo tan extraordinario? Y para la mayoría de las personas en el mundo, sean creyentes o no, después de celebrar este día, vuelven a sus vidas cotidianas tal como antes. Y si somos sinceros, esto nos pasa igual a veces a nosotros. Muchas veces, después del día de la resurrección, no es una emoción y gozo continuo, sino lo consideramos simplemente como un evento histórico del pasado, ya que algo que ya hemos conmemorado. Es un evento que sucedió en la historia, quizás, pero ya está. No es una realidad continua para nuestras vidas, tristemente. Entonces, ¿cuál deben ser las consecuencias reales en tu vida que produce el día de la resurrección después? Y muchas veces, tanto después de la Navidad, después de la Semana Santa, al acabar todas estas festividades y reuniones y fiestas, toda esa emoción poco a poco empieza a desaparecer al volver nosotros a nuestros trabajos, nuestras familias. No es esto lo que vemos en el mundo secular y sobre todo en la Iglesia Católica Romana, sobre todo. Tienes sus espectáculos, tienes procesiones, pero luego la vida sigue y vuelves a la vida normal. Pero esto como debe ser con nosotros también. ¿Cómo pasamos a la siguiente página? ¿Seguimos en esa misma emoción o empieza a desaparecer? ¿No hay algo acaso distinto entre nosotros respecto a la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues sobre eso, por la providencia de Dios, es lo que vemos en el texto que nos toca hoy en Lucas, como hemos leído antes. Y es curioso porque el contexto en que nos encontramos aquí en Lucas 20 no es después de la resurrección. De hecho, pasa entre la entrada triunfal y luego el arresto de Jesús. O sea, Jesús, después de revelar su persona en la entrada triunfal como nunca antes en su ministerio, aceptando aún la alabanza real de la gente, y después de echar forzadamente a los que impedían la adoración de Dios entre los gentiles por sus negocios, están ahora en el templo Cristo predicando el reino de Dios y siendo desafiado por todos los prestigiosos líderes religiosos. Y como hemos visto como más de una vez, si fuera por los líderes religiosos, ellos le habrían arrestado y si no apedreado ya. Pero el caso, al estar en medio de la celebración de la Pascua en que están, aquí en Lucas, viendo que había tan grande cantidad de gente que temen tanto a las multitudes que les podrían incluso apedrear a ellos, y también esos líderes temen a los romanos. Claro, porque si esta fiesta judía se convierte en un caos, los romanos fácilmente podrían quitarles todos sus derechos religiosos. Y también vemos claramente la sabiduría de Dios en todos estos detalles, porque es en medio de esa situación tan delicada que Cristo ahora, por un tiempo, por un momento, libremente puede restaurar el uso del templo al predicar en él sobre el reino de Dios al pueblo de Dios. Entonces, en este momento y la única forma que los líderes religiosos pueden, por el ímpetu de este maestro problemático, desacreditarle, digamos, y deshonrarle públicamente en frente de todos. Es importante sobre todo recordar que estamos hablando de una cultura de honor y vergüenza, como digamos. Entonces, como un rabí, si no puedes responder bien a una pregunta que te han hecho, quedas deshonrado delante de los demás. Entonces, en este momento de conflicto entre Cristo y las autoridades judías, había muchísimas cosas en juego. Estos desafíos de los líderes, por lo tanto, tuvieron muchísimo peso, porque cada vez que haces una pregunta te arriesgas que el otro te corrija y quedas deshonrado tú en vez de él. Así todas las autoridades entonces están calculando
muy bien sus desafíos para volver al pueblo en contra de Jesús que tanto están siguiendo. Y cada grupo de entre estos líderes están preparando sus mejores argumentos. Y ahora, en la escena que nos toca hoy, viene otro grupo religioso que busca mostrar su superioridad, no solo sobre Cristo, sino también sobre los escribas y los fariseos, los otros dos grupos que están presentes. Los saduceos, digamos, en comparación con otros grupos, como los fariseos y los escribas, eran, digamos, los más racionalistas de su tiempo, es decir, solo aceptaban como una realidad estrictamente aquello que ellos mismos percibían en el mundo natural. No solo negaban la doctrina de la resurrección, sino incluso, como leemos en el libro de Hechos, negaban la misma existencia de ángeles y espíritus. Entonces, en esa escena, en ese contexto, encontramos nuestro texto aquí en Lucas 20. Ahora vamos a leer desde 27 a 33. Aquí encontramos nuestra escena, en versículo 27 de Lucas 20. Dice la palabra: y llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y se levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieran por mujer. Así que hasta aquí vemos lo que desde luego ha sido, digamos, el argumento más eficaz entre ellos para intentar probar que esta doctrina de la resurrección sería una barbaridad para ellos. Y ahora ven la oportunidad perfecta, tanto para desacreditar a Jesús, como ser vistos como superiores que los fariseos y escribas. Así tal como empezamos con la pregunta, ¿qué tiene que ver la resurrección del Señor Jesucristo con nuestras vidas después de todas estas festividades del día de la resurrección? Lo que vemos según los saduceos aquí es que la resurrección no tiene nada que ver con la vida actual, sino es una tontería pensar de esta manera totalmente. Y al escuchar su pregunta, casi puedes ver, ¿no?, su sonrisa de superioridad al pretender atraparle usando las mismas palabras de Moisés, en las cuales los escribas y fariseos supuestamente eran expertos. Y por eso empiezan usando las palabras de Moisés en contra de ellos, en versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. Entonces, dado que en el Antiguo Testamento había esta gran responsabilidad de no dejar tu hermano fallecido sin descendencia, al morir sin hijos, estos saduceos ven esto como la clave de su argumento. Porque dicen, si una mujer se casa con 7 hermanos y ninguno le da descendencia, ¿qué tipo de matrimonio tendrá si de verdad hay una vida en que todo el mundo va a resucitar? ¿Cómo puede ser eso posible? Ellos ven eso como la prueba máxima de su vista naturalista y racionalista. Pero tenemos que prestar mucha atención a la respuesta de Cristo para entender no solo el gran error de los saduceos, sino el gran error de nuestras vidas desconectadas de la realidad de la resurrección. Encontramos el énfasis principal aquí en versículo 34. Dice la palabra: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, a Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza,
cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Como hemos mencionado al principio, los saduceos eran, digamos, los racionalistas de su tiempo. Vivían en el mundo físico para el mundo físico. En su tiempo, esta fue una postura bastante minoritaria entre los judíos. Y no como hoy, que esos principios racionalistas son lo que todo el mundo generalmente ha llegado a creer, sobre todo en el occidente en que vivimos. Esta actitud del mundo físico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz de este error según Cristo? Y esto vemos una vez más en 34 y 35. Se casan y dan ese casamiento. Más, dice en 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan casamiento. Vemos entonces a Cristo responder con un contraste radical. Los saduceos entonces se equivocan al aplicar realidades temporales y actuales al siglo eterno y futuro. Y esta mentalidad de ver todo lo que hay de este universo como un fin en sí mismo nada más, en vez de algo pasajero apuntando a una realidad mayor, no solo es su error, sino también, como sabemos todos, a llegar a ser como el modo de pensar como automático hoy. Y todo lo que vemos existe para sí mismo y no hay ningún significado de más. Viviendo en un mundo racionalista en que todo el universo no es nada más que un proceso mecánico. Esto nos ha afectado incluso nuestra propia forma de pensar en este mundo. Dice Pablo que toda la creación es un testimonio de la gloria creativa de Cristo en Romanos. Pero cuando separamos la creación de este propósito, nos volvemos irracionales, aun si nos creamos racionales. No hay nada más orgulloso, como vemos, y arrogante que pensar que el estándar más alto de la verdad no puede ser otra que mi propia capacidad de entender algo. Pensamos que pues sí, yo siendo tan inteligente y todo conocedor que soy, si no puedo entender una cosa, solo puede ser algo imposible de entender o no puede ser verdad. Al final vemos es una posición muy egoísta, muy arrogante. Incluso el matrimonio para estos era nada más que un fin en sí mismo, algo para seguir una descendencia. Y si existía una vida más allá de la muerte, la cual ellos negaban, entonces el matrimonio también será igual como es ahora después de la muerte. Entonces están confundiendo categorías solamente por insistir en su propia mentalidad racionalista. Pero el matrimonio no es su propio fin, sino una realidad temporal apuntando a una realidad y matrimonio eterno. Y eso es lo que nos explica, claro, Pablo en Efesios, cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y de grande es este misterio, Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces el punto central es esto: o vives con tu mente y corazón atado a este siglo que va a aparecer, o vives con tu mente y corazón atado al verdadero significado eterno detrás de esto. Esto, hermanos, es el centro de la resurrección. Cuando Cristo resucitó de los muertos, anunció el fin de un siglo, el comienzo de otro. Anunció la condenación de unos y victoria sobre la muerte para otros. Por eso vemos estos dos grupos aquí en Lucas, entre los hijos de este siglo y los hijos de la resurrección. Tal como leemos en versículo 34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son que hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, no hay otra categoría de personas: o eres un hijo de este siglo,
y de este mundo en que tu corazón y mente desesperadamente buscan satisfacerse con algo que solo existe para hacerse notar y no satisfacer, o eres un hijo de la resurrección y disfrutas de esta vida porque contemplas su verdadero propósito. Para de verdad vivir en este siglo hay que vivir para el siglo venidero. Y los que viven para este siglo no tendrán vida verdadera ni en este siglo y ni en el venidero. Tú y yo celebramos, por ejemplo, la Navidad y celebramos Semana Santa viendo a través de una simplemente festividad cultural, y vivimos no solo un día, sino todos los días en este mundo como aquellos que han probado el mundo venidero, al cual Cristo y su resurrección es las primicias. Y este gozo no desaparece como esas festividades de este mundo, sino que nuestro gozo solo aumentará mientras el día de nuestra propia resurrección se acerca cada día más. Porque nosotros vemos nuestro glorioso futuro, en que nuestro fin no será la muerte. Igual dice Cristo, igual que los ángeles, como dice Cristo, la muerte ya no reinará sobre nosotros. Pero Cristo no para allí simplemente explicando su error, sino también ahora, después de explicar su error, da la prueba positiva de la resurrección. Y cuando defendemos las Escrituras, como vemos aquí, no solo tenemos que explicar por qué están equivocados, sino también tenemos que dejar que las Escrituras hablen por sí mismas, mostrando qué es lo que las Escrituras de verdad dicen. Y eso es lo que vemos hacer a Cristo. Ya que ellos apelan a la autoridad de Moisés al argumentar erróneamente su caso, Cristo al corregirles también apela al mismo para mostrar su propio error. En versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos vivos. Ahora Cristo apunta a la escena en que Dios llama a Moisés desde la zarza. Apunta a la forma en que Dios habla de estas personas como si siguieran vivos, aunque en ese momento ya habían fallecido. Dice a Moisés en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice el Señor, yo soy, no yo era. Entonces si pensamos lo que Cristo está destacando aquí sobre la resurrección, va mucho más de lo que la gente normalmente suele pensar. La realidad entonces de la resurrección no se trata simplemente de un futuro ambiguo, escatológico, de que solo especulamos, sino Cristo arraiga la necesidad de la resurrección a la misma unión entre Dios y su pueblo. Esta es la gloria de la resurrección. Él identifica a Moisés como aquel que ha entrado en un pacto inquebrantable con Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos no son hijos de este siglo, sino hijos del venidero. Amados hijos de la resurrección están verdaderamente vivos, aunque hayan muerto, porque son hijos de un Dios verdaderamente vivo. Esta relación estricta con Dios y su pueblo es lo que vemos el significado de la resurrección. En el siglo venidero, los que ahora son el pueblo de Dios siempre serán el pueblo de Dios, y ni siquiera la muerte los podrá separar de Él. Por lo tanto, la resurrección, hermanos, es la manifestación vital de esa unión eterna y no puede negarse sin a la vez negar a Dios mismo. Igual que Dios prometió a Abraham, jurando por sí mismo, Dios ha prometido su pueblo apelando a su propio ser divino y eterno como la garantía por excelencia de aquella promesa y unión. Y la resurrección no es simplemente un concepto teológico que se puede debatir como una postura teológica más, sino la resurrección de los muertos es la plena manifestación de todas las promesas de Dios desde el principio.
Por eso Pablo enfatiza de la forma más enfática posible en 1 Corintios 15. Y cuando miramos a 1 Corintios 15, Pablo enfatiza este punto empezando en versículo 12. En 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no se resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si de verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y miremos bien como Pablo dice otra vez aquí en versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo mismo no se resucitó, dice Pablo, seguimos condenados a este siglo presente igual que todos los demás. Y Abraham, Isaac, Jacob, igual que todos que murieron, han de verdad perecido. Porque era la resurrección futura de Cristo que les fue prometida a ellos y era lo que los unió a Dios por este pacto eterno en Cristo. Por si Cristo de verdad no manifestó su victoria sobre la muerte, sobre esa promesa, entonces para toda la iglesia desde Génesis a Apocalipsis no hay vida para nadie. Y por eso dice en este mismo pasaje, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, la resurrección de Cristo es lo que en todo el tiempo el pueblo de Dios ha descansado su fe. Aunque los que han dormido, es decir, han muerto. Pero ya que murieron en Cristo, a que murieron por fe, quien vive por los siglos, ellos están más vivos que nunca ante el Señor. Y por eso la promesa que resume todo el Antiguo Testamento, que resume la promesa de la resurrección, es que dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es en realidad una promesa eterna que nunca será quebrantada. Y ni la muerte puede amenazar a todos a quien Dios ha hecho esa promesa. Porque dice Cristo al final de su discurso a los saduceos, pues para Él todos viven. Y cuando Cristo dice aquí en Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todos viven aquí, todos son todos a quienes Dios es su Dios. A ese pacto, esa reunión se refiere a todos los hijos de la resurrección, de los cuales Abraham, Isaac y Jacob son puestos como ejemplo. Nuestra vida eterna, por lo tanto, no comienza en el siglo venidero. No estamos esperando a ello. Sino que una vez que Dios es mi Dios, por este pacto de gracia de Cristo, mi vida ya está unida a la suya para siempre, desde ahora. Y lo único que está por encima de la maldición de la muerte es el Hijo de Hombre, el Dios hombre Jesucristo. Y una vez que somos hijos de la resurrección, la maldición de la muerte ya no nos puede tocar jamás. Pero la gran pregunta es entonces para todos, es ¿cómo puedo yo estar seguro, sí o sí, que soy un hijo de la resurrección y no un hijo de este siglo? ¿Será la muerte lo que simplemente da paso a mi verdadera vida?
en aquella resurrección, o es la muerte todavía lo que más me aterroriza? Y esa seguridad se encuentra en un solo lugar. Y esa respuesta la vemos al seguir leyendo aquí en Lucas 20. Ahora empezando en el versículo 39. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ahora vamos a recapitular para no perder lo que está ocurriendo. Hay que tener en mente quién está diciendo qué y por qué. Eran los saduceos quienes habían intentado humillarle públicamente al principio, ¿no?, por cuestionar la doctrina de la resurrección. Pero ahora, ¿quiénes le responden al final en el versículo 39? No son los saduceos ahora, sino son los escribas. Y respecto a este tema, los escribas están de acuerdo con Cristo y ahora ven entonces su propia oportunidad de jactarse delante de los saduceos. Bien has dicho. Pero en Cristo, a responder, prácticamente dice: no penséis que entendéis la resurrección mejor que ellos. Se suponía que los escribas eran los expertos de las Escrituras en su tiempo. Sin embargo, Cristo, al destacar su propio error, muestra que su conocimiento es vanidad. Ellos esperaban un Mesías que es ni más ni menos que alguien que solamente ha descendido de David. Cristo no está negando el hecho de que Cristo es el hijo de David, sino adjuntándose al hecho de que también tiene que ser el Señor y Dios del mismo David. Entonces, el señorío de Cristo divino y nuestra fe en Él es realmente lo que nos asegura que somos en verdad hijos de la resurrección. Él es la prueba decisiva de si somos hijos de este siglo o hijos de la resurrección. En Él somos, como dice en el versículo 35, tenidos como dignos de Cristo, no por nosotros, sino por Él. Igual que Abraham, dice Pablo, Abraham creyó, dice Pablo, y le fue contado por justicia. Nosotros, al creer y confiar en la encarnación, la vida fiel, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, Dios y hombre, nos es contado a nosotros por justicia, tenido por nosotros como dignos, no por cualquier justicia o cualquier dignidad, sino por la perfecta justicia del Señor mismo. Igual como David, solo si confesamos que el Señor es mi Señor, en mi corazón puedo yo ser un hijo de la resurrección. Según el profeta Isaías, Cristo no es solo la vara de Isaí, que Isaí ha producido, sino también es la misma raíz de Isaí, el heredero de David, y también el que dio vida soberanamente a David mismo. No es suficiente reconocer la realidad de la resurrección si no conoces y confiesas a aquel quien logró esa resurrección para todo su pueblo. Y si el Cristo, tal como pensaban los escribas aquí, solo era un hijo biológico de David, entonces es igual de pecador como cualquier otro hombre. Sin embargo, si Cristo es el Santo de Israel, solamente así, Dios hecho carne, solo así podrá lograr tal resurrección para todo su pueblo. Siendo Dios el Hijo y a la vez el Cordero sin mancha, Cristo no es solamente el instrumento de la resurrección, sino es en sí mismo la esencia de la resurrección. Y cuando miramos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, vimos esta misma esencia en Juan capítulo 11, versículo 17. Y que Cristo no es solamente el instrumento de la resurrección, sino es en sí mismo la esencia de aquella resurrección. Juan 11, 17. Aquí encontramos esta
esta historia de Lázaro que acaba de morir y Cristo llegando 4 días después. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mas le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de David, que has venido al mundo. Este pasaje, a la luz de lo que hemos visto, es increíble. Cristo en sí mismo es la resurrección y la vida. E igual que dijo a los saduceos: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, aunque esté muerto, vivirá. Esto confirma una vez más cómo es que llegamos a ser tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Cristo dice no una, sino 2 veces aquí en Juan, y me encanta que al preguntar Cristo a Marta la confesión es exactamente lo que los escribas no entendían. Así como leemos una vez más en Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo esto ahora a responder a Cristo, lo que los saduceos y los escribas no entendían. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No dice Marta que solo sea el Hijo de David meramente, sino el Cristo, el Hijo de Dios, no aquel que vino desde el mundo, desde David solamente, sino dice el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta confesión está en el corazón de todo hijo de la resurrección. Y por eso, volviendo a Lucas 20, por eso Cristo muestra el error de los escribas, que su error es igual de erróneo que el de los saduceos, que negaban la resurrección por completo. Incluso Cristo va aún más lejos que eso, que aunque los escribas creen en la resurrección como algo teológico de los muertos, pero no reconocen a Cristo como esa misma resurrección, su situación es aún peor que la de los saduceos. Esto lo vemos en nuestra última sección aquí en Lucas 20. Y es donde vemos cuán práctico es esta confianza de ser hijos de la resurrección en nuestras vidas. Porque tal vez confesamos a Cristo como Señor con nuestros labios y entendemos la doctrina de que Cristo es plenamente divino, plenamente humano. ¿Pero es esto solamente suficiente? ¿No dice acaso Cristo que muchos vendrán a mí diciendo Señor, Señor, y que les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Entonces, ¿cómo podemos ver la realidad de que somos hijos de la resurrección en nuestras propias vidas ahora? Y en eso vemos al final Lucas 20:45. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, el fruto que se ve en la vida de estos escribas nos dice todo en cuanto a la autenticidad de lo que profesan y creen. Si los escribas no ven y glorifican al Mesías divino, al ser maestros de la ley, su oficio se convierte en presunción y vanagloria. Es decir, todos tus actos religiosos o son para que otros vean a Cristo o para que otros te vean a ti.
Por eso estos escribas reciben mayor condenación, porque no solo están apuntando el pueblo a su Dios, no están apuntando al pueblo a su Dios, sino incluso usan la misma palabra de Dios para promocionarse a sí mismo, en vez de Dios, usando la misma palabra de Dios. Y ocultan intencionalmente el Evangelio. Si de verdad eres un hijo de la resurrección, tu vida en realidad debe ser un anticipo de este futuro siglo, destacando a Cristo como Señor y Salvador. Y no aprovechando esta vida para nuestro propio provecho pecaminoso y buscando nuestra propia gloria, que es nada más que una abominación. Los escribas bebían en y para este siglo, algo que se ve en su necesidad de atención. Los que están en Cristo viven en y para Él, como el comienzo de una nueva era completamente distinta. Cuando vivimos para Cristo, que es la resurrección, ya estamos viviendo en la era de la resurrección, ahora. Y los hijos de este siglo no tienen nada que esperar en el futuro. Por lo tanto, buscan en esta vida pasajera todo el placer posible para ellos mismos, toda la gloria para ellos. Pero nosotros, igual que Moisés, tenemos la vista puesta más allá de los placeres venenosos de este siglo y experimentamos aquel en cuya diestra hay verdaderas delicias para siempre. Un placer mayor que cualquier mayor de este siglo. ¿Es esta, hermano, tu experiencia? ¿Es el día de la resurrección para ti una realidad en que experimentes ya y a la vez la anhelas con todo tu alma? ¿Qué es lo que te está diciendo el fruto de tu propia vida? Lo que más anhelas, lo que más buscas de los demás. ¿Que vean a Cristo? Otra cosa, ¿en qué manera haces Cristo más visible a las personas en tu vida? Porque puedes participar de todos los eventos de la iglesia, igual que esos escribas, siempre estaban presentes y vistos, incluso que todos te pueden admirar por ser un ejemplo de tu conocimiento o tu piedad en la iglesia, pero a menos que en tu corazón todo eso sea para que otros nada más vean a Cristo y no a ti mismo, todo será para tu mayor condenación, igual que los escribas. Si has vivido toda tu vida y estas cosas de la resurrección y la vida de Cristo no es nada más que una cultura evangélica, una tradición para ti, hoy Dios te ha traído aquí para que creas en Él antes de que sea demasiado tarde. No dejes pasar ni un momento más hasta que puedas ver a Cristo como aquel que se ha entregado en la cruz para ti personalmente, como la resurrección. Y todo para que la muerte nunca jamás te pueda condenar por toda tu culpabilidad. Y si le rechazas ahora, ¿quién te dice que podrás confesarle después? El Señor aquí nos recuerda a todos que nuestras ansiedades son su forma realmente de bendecirnos por recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. En este siglo solo habrá ansiedades, temores, pero aquellos que tengan a Cristo ahora, aún en medio de este siglo, disfrutarán de aquel que es la resurrección y la vida, en quien hay delicias para siempre, ahora y para siempre. Mientras más tengas tu vista puesta en este siglo y busques la aprobación de los hijos de este siglo, más te alejas de aquel que lo ha dado todo para ti. Que todos los hijos de Dios, que somos hijos de la resurrección gloriosa, acerquémonos a Él una vez más, con nuestro enfoque puesto en aquel que para siempre será nuestro Dios y nosotros siempre su propio pueblo. Que el Señor bendiga su palabra a su pueblo. Amén.